único lugar Recording is on. donde podíamos ver es acá en dibujo. Compartir la pantalla y empezamos. Entonces, con unidad 5, lo que es un plano de mensura. El plano de mensura es un documento que representa de una manera gráfica, ¿no es cierto? Es un dibujo en un formato papel o digital, lo que es la operación de mensura. ¿Y qué es la mensura? Bueno, la mensura, existen varias definiciones. Las que más me gustan a mí son estas, que es la determinación, la medición, ubicación, documentación de un plano, en un plano de los inmuebles y sus límites, ¿no es cierto? Conforme a las causas jurídicas que lo originan, es decir, conforme al título de propiedad que posee el titular, ¿no es cierto? O el poseedor. Y la aplicación de este título de propiedad al terreno propiamente dicho. Es decir, tengo un título de propiedad inscrito en el registro, que me lo trae una persona y me dice que mide tanto por tanto, y yo tengo que ir y ubicarlo, mide tanto por tanto dentro de ciertos linderos, ¿no es cierto? Y yo tengo que ir y ubicar ese título dentro de esos linderos y ubicarlo en el terreno, ¿cierto? Ubicarlo en el terreno, en la tierra, en el terreno, ponerle estacas si es que fuese baldío y todo eso, y luego, esa es la operación de mensura, y luego dibujar un plano de ese trabajo que yo hice. Había un profesor que es muy viejito, todavía vive, el ingeniero Toledo, y él decía que la mensura es la inteligencia del título característica y todo eso. Pero esta definición, que me parece muy buena, dice que es la inteligencia del título aplicada al terreno. ¿Y qué tomamos por inteligencia? Por inteligencia tomamos todos los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, todo lo que aprendemos en la universidad y en la vida profesional. Que en la vida profesional también se aprende muchísimo, muchas cosas más, tal vez, de lo que se aprende en la universidad. Se aprende, se va pensando, se va analizando diferentes cosas, ¿no es cierto? Y resolviendo diferentes problemas. Eh, la mayoría de las mensuras suelen tener un problema. Es rara o no son pocas las que dice que son 10 por 30 y vos vas al terreno y medís 10 por 30. Generalmente medís 10 por 31, 10 por 28,50, te falta el frente, no llega a la esquina, te falta la calle es menos ancha, y bueno, son todos problemas, todos números que hay que dibujar, que hay que completar en el plano y que hay que este, poderlos, ¿cómo se llama? Salvar a esos problemas. Entonces, esa es la inteligencia de la que hablamos nosotros. En todos los conocimientos los ponemos en función de poder resolver los problemas que se nos presentan en una mensura. El plano de mensura es el resultado de investigar, es decir, de recopilar estudios de antecedentes de diferentes instituciones. Eh, las instituciones pueden ser catastro, puede ser registro de la propiedad, puede ser renta de la provincia, puede ser el archivo histórico de la provincia, dependiendo los datos que nosotros tengamos. Ese título que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Ese papel, hablábamos la semana pasada del título de propiedad, que es lo que vincula, es el papel que vincula directamente a la persona con el terreno, que le dice, usted, esta persona es el dueño del terreno porque lo dice este papel y porque está inscrito en el registro de la propiedad. Y porque se lo compró a un anterior dueño, que a su vez se lo compró a otro dueño y otro dueño. Todo eso está, todas las compras de los inmuebles están encadenadas y todo está registrado en el registro de la propiedad. Entonces, identificamos este inmueble, vamos al terreno, vemos dónde está, ubicamos el inmueble de acuerdo a lo que dice el título y su lindero. Es lo que yo le decía el otro día y es para lo que sirve el catastro. Para que yo sepa, por ejemplo, que el lote de Ignacio Arce está ubicado entre Luis More, eh, López Luna y Adrián Jerez. Ahí está ubicado el lote y la calle Basoler. No existe otro inmueble que pueda estar ubicado entre esos tres linderos, ¿no es cierto? Entonces es inequívoco esa ubicación.
También de medir, es el resultado de medir, es decir, sus magnitudes lineales, sus magnitudes angulares, todos con instrumental que van a ver más adelante seguramente, y determinar sus coordenadas y superficie, ¿no es cierto? Estos cuatro elementos que muestra acá de medir son los elementos esenciales de la parcela. Las magnitudes lineales, las magnitudes angulares, las coordenadas y la superficie. Sin eso, sin esos datos, nosotros podemos estar midiendo otro lote. Replantear. Replantear es todo esto que hicimos anteriormente de representar en un plano, es decir, todo lo que nosotros hicimos anteriormente, las tres operaciones que hicimos anteriormente, la mostramos o la dibujamos en un plano, ¿no es cierto? De acuerdo a las normativas que están vigentes. Documentar es respaldar todo esto, todo este dibujo que nosotros hicimos en el plano, el dibujo de la medición, el dibujo donde ubicamos sus linderos y todos los datos que encontramos, lo documentamos y lo presentamos como información adjunta, que es lo que solicita la dirección de catastro. Un plano de mesura tiene que tener estas cuatro características, que son también preguntas de examen. Tiene que ser claro, tiene que ser preciso, armónico, y es un plano gráfico numérico. ¿Claro qué significa? Bueno, que no tiene, que tiene que estar bien dibujado, ¿no es cierto? Tiene que estar bien ubicado, uno tiene que leer cualquier persona, y por supuesto, el dueño del inmueble tiene que poder leer ese plano, tiene que ser claro, no tiene que estar lleno de notas, con datos muy redundantes o escasos de datos, ¿no es cierto? Preciso en cuanto a las distancias representadas. O sea, ya vamos a ver que el plano de mensura tiene diferentes gráficos y estos gráficos tienen que estar representados a escala, cosa de que cualquier persona pueda poner el escalímetro, poder medir de vuelta esa distancia o poder proyectar algo sobre ese plano. ¿No? Nosotros dibujamos un plano a lo mejor de 100%, ¿no es cierto? Entonces, la persona, el dueño, va a agarrar y va a decir, 100 metros son 10 centímetros, entonces yo quiero dividirlo por la mitad y quiero ver acá si divido por otra forma, con una regla. La propia persona puede proyectar. Ese sería un ejemplo de por qué tiene que ser preciso el dibujo. Diferentes gráficos que tiene el plano de mensura, tienen que estar ubicados de una manera, no es estándar, pero hay ciertos criterios que dicen, mira, este gráfico va acá, este gráfico es mejor ponerlo acá, este gráfico se lee mejor si está acá, ¿no es cierto? Pero bueno, no tiene que estar todo amontonado, no tiene que ser un plano muy grande que tenga mucho espacio en blanco, ¿no es cierto? O un plano tan chiquito que tenga todo muy apretado y achicar tanto los gráficos ¿cómo se llama? Para que los números no se vean, los números salgan más hacia afuera, digamos que hacer referencias externas, todo eso. Eso significa que tiene que ser armónico y homogéneo. Armónico significa que sea agradable a la vista, ¿no? Eso es lo que tiene que ser un plano, tiene que ser agradable a la vista. Y por último, la característica del plano es que es gráfico numérico. O sea, tiene los gráficos como estábamos diciendo y también tiene números. Tiene distancias, tiene letras, tiene escrituras, aclaraciones, que son únicamente las necesarias. La finalidad del plano, entonces, de este plano de mensura, es hacer conocer la forma, las dimensiones, la ubicación exacta de la parcela que se va a representar, los límites y su rumbo o orientación. Es decir, el ángulo, digamos, que poseen respecto al norte geográfico, los lados de la parcela, o sea, cómo está ubicado. Y volvemos acá al tema de cuáles son los aspectos fundamentales de la parcela. La forma, es decir, las formas y dimensiones, es decir, los ángulos y las distancias. La ubicación exacta de la parcela, estamos hablando de sus coordenadas, y en los límites estamos hablando de sus linderos. Sus linderos, con quién colindan, quién es el vecino al lado de las parcelas. A eso se refiere con los límites y con los colindantes. También es documentar el origen del derecho de propiedad, es decir, la parcela hoy es de Ignacio Arce, pero antes era de Milagro, anteriormente yo se la vendía a Milagro,
y anteriormente Humberto tenía una propiedad y que todo eso esté enlazado, ¿no es cierto? Actualizar las cartas catastrales, ¿no es cierto? Eso era una de las maneras de que, como vimos en la clase anterior, las cartas se van actualizando mediante las operaciones de mensura y dar publicidad a los hechos existentes. Es decir, que si yo tengo mi lotecito está baldío, bueno, mi lote está baldío. Y el profesional lo dibuja así. Si mi lote tiene una casa de 250 metros cuadrados, con pileta, quincho, asador, garage para 4 autos, el profesional tiene que dibujar todas esas características y incorporar en los datos anexos a catastro todos los datos que hay. ¿Para qué era esto? Acuérdense, por el tema de que tenemos que tener una equidad, ¿no es cierto? No es justo que yo pague lo mismo de impuestos eh, con mis 200 metros cuadrados que mi vecino que tiene 64, o otro vecino del otro lado que tiene 2 piecitas y tiene 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas tienen que estar representadas. Permitir las transacciones inmobiliarias, o sea, si yo hice todo esto, yo investigué todo esto, ¿no es cierto? Y yo se la compré a Ignacio, que Ignacio se la compró a Milagro, perdón, la parcela de Ignacio que se la compró a Milagro, que me la compró a mí y que se la compró a Humberto, todo eso permite que las transacciones inmobiliarias, ¿no es cierto? El que vaya a comprarle a Ignacio sepa que ya se viene comprando esa propiedad, no que aparece de repente, y que Ignacio no es el dueño, ¿no es cierto? Eso permite que las transacciones inmobiliarias sean justas, no haya problemas en el tema de los dominios. La justa evaluación inmobiliaria sobre la Profe, superficie. ¿Sí? ese del anterior punto es dar a conocer mediante la matrícula o escrito en el plano sería. Y bueno, o sea, vos haces todo el estudio, vos tenés la matrícula folio real, que hacemos todo el Claro, título de propiedad, ¿no es cierto? sí, Vos lo das a conocer al último propietario, pero vos estás afectando el DNI de la parcela, podemos decir claro. que es la matrícula, y la matrícula están los anteriores, ¿me entendés? Claro, o sea, de esa forma se dan a conocer todos los Claro, propietarios, digamos. Bien, bien. claro, eso se llama bueno, las transiciones, la cantidad de ventas que ha tenido esa propiedad, ¿no es Claro, cierto? sí, Hay sí. algo en el derecho inmobiliario, en esta parte, de que dice que una parcela, el tercero que compra una parcela lo compra con justo título. Supongamos que yo me asocio me voy a asociar ¿cómo se llama? Con Costa, que no está. Vamos a hacer una asociación ilícita con Costa y vamos a crear una parcela. Vamos a inventar un plano, ¿no es cierto? Y vamos a crearlo. Entonces, yo agarro, lo creo, el plano, lo hago, lo registro en catastro y se lo vendo a Costa, ¿no es cierto? Costa es el segundo comprador. Sí, Poder, para poder ganar plata, si no, ¿para qué? Y agarramos y se lo vendemos a Humberto. Humberto es el tercer comprador, ¿no es cierto? Y Humberto compra de buena fe, o sea, yo le vendo de mala fe o yo armo un tramullo en catastro y se lo vendo a Costas, a Gringuito Chico. Y Gringuito se lo vende a Humberto. Humberto ya es el tercer titular, ¿no es cierto? O sea, es de buena fe. Se supone que Humberto lo compró de buena fe. ¿Entiendes? Después Humberto lo vende o no lo vende, se queda, pero él de buena fe lo vende. La asociación ilícita está entre nosotros dos nomás, entre los dos primeros. Humberto no tiene nada que ah, ver. Ante la justicia, él no tiene nada que ver. Él compra de buena fe porque vio que ya hubo dos anteriores, ¿no es cierto? Y porque le gusta el terreno y tiene plata, obvio. Pero, pero él queda libre, digamos, de culpa y cargo si es que, que hay los responsables seríamos yo y mi cómplice, ¿no? Los dos seríamos los responsables y que se investiga en la justicia y se comprueba que está mal hecho, ¿no es cierto? sí. Y con ¿Y eso, entonces, y hay sí. alguna manera de prevenir esas operaciones, esas asociaciones desde catastro? Y bueno, mira, sí, muchas veces nos damos cuenta de eso, ¿viste? Muchas veces te decís, che, mira, ¿cómo aparece esto? Esto no es acá. O te ponen otra propiedad, qué sé yo, ¿no es cierto? Te ponen otro nombre, te figura mal el padrón. Y bueno, hay. Muchas veces la dimensión se la come esa, o sea, ¿y qué quiero decir? Bueno, no es necesario que sea partícipe, pero cae, ¿me entendés?
y él también actúa de buena fe. Él va a presentar el plano y listo. Y muchas veces también ha habido casos de truchadas tremendas, truchadas muy tremendas, ¿no es cierto? A veces saltan en catastro, a veces hay cómplices en catastro también. A veces ha habido casos de que ha habido gente de ahí involucrada. Pero bueno, todo depende de la buena fe de las personas, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces, como dice Groucho Marx, no sé cómo es el comediante estadounidense, ¿viste? Yo tengo mis principios y los tengo bien afianzados. Ahora, si no te gustan, puedo tener otros, ¿no es cierto? Si necesitas otros principios, los adquiero y listo, no hay problema. Pero sí, el hecho de que esté publicado en Catastro, el hecho que vaya a Catastro es que se hace público, ¿me entendés? Porque si no estuviese en una oficina pública, y bueno, estaría oculto. ¿Me entendés? Yo te vendo, el plano desaparece, no sé, no hay prueba. En Catastro siempre queda alguna prueba. Siempre podés reconstruir, siempre podés buscar de alguna manera y decir, mirá, acá hay una truchada, ¿me entendés? Y hace unos pocos días se descubrió una truchada muy grande. Escuchen lo que han hecho. Una persona cualquiera que ni es de catastro, ni es de... Digo ni de catastro porque muy a pesar de nuestra profesión hay mucha gente que hace mensuras, que hace planos, que no es profesional. Algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Igualmente que hay profesionales que trabajan bien y hay profesionales que trabajan mal. Fuera de la truchada, ¿no? Sin pensar en la truchada. Bueno, con esta persona ajena a todo esto, o sea, que no sabe nada de nada, presentó, le dio un plano a una persona, lo habrá contratado, por supuesto, y ha hecho cualquier cosa, un dibujito así nomás. Ya le voy a pasar por WhatsApp para que lo vean, porque realmente es para que aprendan lo trucho que puede ser, se puedan dar cuenta. Y en una carátula, y le hizo la carátula al plano, que ya vamos a ver lo que es la carátula, y escaneó la firma de dos profesionales de catastro, y escaneó los sellos de catastro, y los puso en la carátula. Los pegó en la carátula. Como todo digital, pero lo hizo muy mal, o sea, es obvia la truchada. Y también escaneó la firma de un profesional independiente, que ese es supuestamente el que firma el plan. Y eso le dio al propietario. Eso le dio al propietario, le cobró 50.000 pesos, que es un montón de guita por el trabajo que ha hecho, por la truchada que ha hecho. Y bueno, el pobre tipo, pobre campesino, porque un hombre de campo que no sabe, un hombre grande, le llevó al abogado el plan, ¿no es cierto? Y el abogado se dio cuenta, o sea, che, esto no es lo normal, esto no parece muy trucho. Y le pasó a un colega la foto para que vea. Y bueno, y sí, es muy trucho, es muy trucho. Perjudicó este tipo que es un tránsfuga, perjudicó al dueño de la propiedad que le tuvo confianza en pagarle y bueno, perjudica al profesional por empezar que firma el plano, al profesional independiente, a los profesionales de catastro y a los profesionales de consejo profesional, porque también están las firmas truchadas de ellos. Así que imagínate lo que puede llegar a hacer. Imagínate lo que puede llegar a pasar. O sea, es una propiedad que no tiene valor, es una propiedad en el medio de Termas de Río Hondo, o sea, del departamento Río Hondo. No vale mucha plata. Pero imagínate que puede hacerlo con cualquier cosa, con las torres, si quiere. ¿Y está tipificado en el Código Penal alguna sanción por esto? Por empezar, ¿cómo se llama? Se estafa. O sea, estafa y bueno, todo lo que viene son delitos económicos, ¿no es cierto? Y segundo, los profesionales pueden accionar por la falsa utilización de la matrícula, ¿no es cierto? También o sea, un tipo que no es agrimensor, eso está catalogado ¿cómo se llama? En la ley del consejo profesional, no puede ejercer la profesión. Está usurpando el título, ¿me entendés? Lo mismo que vaya al hospital regional y que Vinila te haga una operación de cataratas, ¿me entendés? Podrá saber mucho este hombre de todo, porque ha estado mucho tiempo trabajando en el hospital, pero yo creo que nadie se va a hacer una operación de catarata o una apendicitis con un enfermero, ¿me entendés? Es algo lógico. Y por último, falsificación de instrumentos públicos. O sea, no te puedo decir cuántos años puede estar preso el tipo, pero si se comprueba todo eso, pues hay que comprobarlo. Hay que comprobar lo que el tipo fue,
que no fue otro, el tipo sabrá cómo esquivarla, y seguramente no es la primera vez que lo hace. Bueno, se verá, todo en la justicia, todo se está investigando. Lo que pasa es que ahora el muchacho, el hombre, el señor que pidió que le hicieran el plano, no le quiere dar el plano al abogado. O sea, le dio fotocopia, no le quiere dar el original. ¿Viste? Ahí ya está, no sé si el otro lo está apretando, si por si no, che, pobrecito, lo que le van a hacer. Pero ya se empieza a trabajar judicialmente, ¿me entendés? Ya un juez no te va a aceptar una fotocopia como los cuadernos de Cristina, ¿viste? Ya todo empieza a hacerse medio... Bueno, cuestión de justicia, pero le voy a pasar para que vean la truchada que puede ser. La truchada ¿cómo le engañan a la gente? Eso es lo peor, ¿me entendés? ¿Cómo le engañan a la gente? Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a ver los contenidos que tiene el plano. El plano tiene, como le estaba diciendo, diferentes gráficos, diferentes leyendas y diferentes partes. El soporte del dibujo, bueno, es en formato papel, aún todavía, hablando de Catastro de la Provincia, solicita en formato papel, pero ya es el papel común, es el papel de 80 gramos, el papel obra. Antes se pedían en diferentes tipos de papeles, que vimos en la primera clase, allá hace un tiempo largo, que eran papeles que tenían mayor estabilidad dimensional y eran papeles transparentes. Eran transparentes, ¿por qué? Porque de esa manera se facilitaba su duplicación. O sea, como eran planos grandes, planos amplios, no se podía sacar fotocopia en una sola cosa, porque no había fotocopiadoras tan grandes. Entonces había otro sistema que se llamaba heliográfico, que permitía sacar copias de grande superficie. Por eso tiene que ser un papel transparente. Antes los papeles comunes antes tenían menor calidad, se amarillaban muy rápido, se quebraban, se arrancaban. Estos papeles de 80 gramos ahora, que hay en la industria, son más duraderos, ¿cierto? Y se logra esta estabilidad dimensional, resistencia al envejecimiento, resistencia a la rotura. Pero, actualmente, como le venía diciendo también, existe un proceso de despapelización en todos los organismos públicos nacionales y en todo el mundo, podemos decir, de tratar de que no haya tanto papel en las reparticiones. O sea, los archivos están atestados, hay mucha superficie cubierta por papel, que se está deteriorando, porque hay cosas que son de 1910, ¿no? O sea, yo vi una mensura una vez, el tipo estaba trabajando allá en Ojo de Agua, un agrimensor, ¿no es cierto? Y el 25 de mayo, él pone 25 de mayo de 1910. Medí tanto por tanto en el terreno y seguía midiendo el tipo porque medía como 7 días, 8 días, ¿no es cierto? Una superficie muy grande y a cadena, por supuesto, con cinta. Entonces, bueno, llevaba días medir una superficie grande. Y el tipo el 25 de mayo, sin saber lo que pasaba en Buenos Aires, obvio, estaba en Ojo de Agua, medía. Entonces, imagínense la cantidad de papel que hay. Estamos hablando de la época de la colonia, 200 años de papel. Entonces, hoy hay un proceso de digitalización en Catastro y la tendencia es que dentro de poco tiempo todo se presente en forma digital. La idea que había con el anterior director es que solo se presente una copia en papel, para poder, es más fácil observarla, es más fácil de controlarla, pero una sola copia en papel y que toda la información que Ignacio conoce, porque por ejemplo Ignacio por ahí de Catastro, es muy alta, ya le iba a mostrar una carpeta que hay por acá, es muy alta, es grande la cantidad de información que va en Catastro, ¿no? Uno va encontrando y va agregando, para poder validar su trabajo, ¿no es cierto? Para decirle, mirá, esta parcela no fue tan fácil de mensurar, hubo que hacer muchos estudios, hubo que pedir 20 títulos, hubo que pedir planos linderos, y bueno, y llego a esta conclusión que yo la entiendo, pero para que usted, señor de Catastro, también la entienda y para que la entiendan las otras personas, yo respaldo todo meto en esa carpeta para que pueda verse, ¿no es cierto? Para que pueda verse que no es algo fraguado y que es algo verdadero. Entonces eso hablábamos del tema del soporte de dibujo. Actualmente, entonces, archivos CAD, pero también papel, por el momento. Otra parte que tiene el plano de mensura es la escritura. Dijimos que es un lenguaje, que el plano tiene un lenguaje gráfico, pero también escritura.
Esta escritura tiene que ser simple, tiene que ser clara y reducirse a lo imprescindible, es decir, no tiene que dar tanta vuelta para decir, para explicar lo que quiere decir, hay que verlo de la manera más corta. Generalmente todas las notas accesorias ya están tipificadas, ¿no es cierto? Generalmente, si a vos te sobró superficie, porque tu lote es de 10 por 30 y vos me diste 11 por 30, ese metro que te sobra, sin ocupar el lindero de al lado, sin meterte adentro de la propiedad de al lado, ¿no es cierto? Ya hay una nota tipificada para eso. Bueno, las letras pueden estar en trazo vertical o inclinadas, ¿no es cierto? Pero siempre en el sentido de lectura. Evitar ornamentaciones y dibujos accesorios. Por ahí ustedes veían los mapas viejos, han visto los mapas viejos, el mapa por ahí que yo pongo de ejemplo. Anteriormente dibujaban un mapa y le ponían ballenas, barcos, monstruos. Los mapas eran obras de arte y ¿qué hacían? Disimulaban, entre comillas, no eran perfectamente geográficos, o sea, no eran o enteramente geográficos, y por ahí disimulaban con todos los accesorios, le quitaban un poco de interés a las tierras. ¿Por qué? Porque no eran conocidas, no estaban bien medidas, hablando de los planiferios grandes. Entonces, como el río Paraná no estaba ubicado bien, no estaba ubicado, las montañas no se sabía si estaban ubicadas perfectamente ahí, con todas las ornamentaciones que tenía, le sacaba un poco al tipo que leía, lo sacaba un poco de foco del plano, ¿no es cierto? Pero hoy no, hoy se mide con calidad y hoy se puede dibujar con la misma calidad, con la misma precisión, entonces hay que evitar esas ornamentaciones. Hay profesionales que dibujaban un norte muy lindo, muy grande, muy decorativo y todo, y vos abrís el plano y lo primero que ves es el norte y decís, ah, che, mira qué buen norte. Y deja de ver la parte, o sea, te llama la atención, te llama la atención. Y eso no tiene que pasar. Lo que hay que ver es lo importante que el dibujo de la mensura. Y bueno, y las notas y leyendas, como le decía, deben ser aclaraciones y deben ser mínimas. Ya están tipificadas, nunca nos pasamos de eso. Las escalas, bueno, las escalas que se pueden utilizar son 10, 15, 20, 25 y todas seguidas de cero, ¿no? Se ocupan en 60, se ocupan en 80 también. Pero lo más claro o lo más, la forma de acordarnos nosotros de las escalas es viendo el escalímetro. ¿Eh? Esa escala que tiene el escalímetro va a permitir que cualquier persona pueda medir sobre el plano sin tener que empezar a calcular. Che, a ver, 1 en 30 no está en el escalímetro. Bueno, tenemos que empezar a ver cuánto es 1 en 30, dividir por 30, dividir por 300, dividir por 3000, ¿no es cierto? Y para poder dibujar o poder planificar sobre un plano, ¿no es cierto? Entonces, lo más lógico es que utilicemos las escalas del escalímetro. Toda esta normativa, quería explicar o avisar, esta normativa es vieja, o sea, se ha ido complementando, ayornando, pero esta normativa es del año 1978. Se aplicó la resolución 112, que es las normas de dibujo y presentación de planos. Los planos, bueno, estos son los planos que hay que tener en cuenta, los formatos, ¿no? La altura por la base, pero es algo que tampoco se tiene en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta, salvo la altura que se respeta de 32 centímetros, ¿no es cierto? La altura de carátula es la que se respeta o hacemos respetar, porque en la época, ustedes eran jóvenes, capaz que no habían nacido, en la época de crisis, se puso en tela de juicio que estos 20 centímetros que había, por ejemplo, del 64 al 84, era un montón de plata para un profesional que puede imprimir. Entonces, bueno, y vos te pasabas por 12, bueno, entonces hacelo de 68, no lo hagas de 84. No vayas al próximo formato porque es innecesario, te queda mucho espacio y necesitas por ahí 2 centímetros o 3 centímetros y no 20 como indica la regla. Entonces, desde ese momento los formatos, lo único que se tiene en cuenta es la altura de carátula, ¿no? Eso sí, se respeta, los 32 centímetros, esa es la altura de carátula. Y dice también que muchas veces una lámina, un plano, para que no sea tan grande, ¿no es cierto? Si queremos hacer, por ejemplo, un plano eroteo, donde tendríamos muchísimas figuras, agarramos y lo hacemos en 2 planos. Hacemos 2 carátulas, hacemos 2 impresiones de 2 carátulas con diferentes gráficos.
Eso podemos hacerlo también, láminas parciales. Y este es el formato estándar que tiene un plano de mensura, o un plano cualquiera, ¿no? Podemos ver acá a la derecha, en esta parte, este rectángulo que es la carátula. Acá, en este contenido de carátula, o portada del plano, están puestos todos los datos de manera literal, ¿no? Ustedes ven acá que dice departamento, el distrito, el lugar, bueno, esto ha cambiado ahora un poco, cuál es el objeto del trabajo, cómo es el inmueble, cuál es el propietario, notas oficiales, cuál es el dominio propiedad, el número de padrón, eh, para los sellos, reservado para sellos, ¿cierto? Todo esto está puesto en la portada. Y estos son los 32 centímetros que se respetan, 32 por 19, si mal no recuerdo, el ancho del cosa. En el práctico que le envié, ahí están todas las portadas estandarizadas, o sea, las portadas de catastro están dibujadas ahí todas. Está la portada provincial, está la portada de la municipalidad de Santiago del Estero, de la municipalidad de La Banda y la municipalidad de Fernández, que son las que tienen carátulas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, cuando en el momento que yo en el examen final les diga, chicos, dibújenme un croquis de un plano de mensura, ¿no? El croquis del plano de mensura, el contenido del plano de mensura, es esto lo que me tienen que dibujar, ¿no? Me van a dibujar una portada que van a dividir, no es necesario que por ahí se las acuerden, porque esto varía y varía de provincia en provincia, pero que sepan qué es lo que tiene, ¿no es cierto? No sé que lo pongan tal como está, pero sí que sepan que va el inmueble, va el propietario, el dominio y todo eso. Y esto, ¿cómo está ubicado esto? No, como le decía, no hay una ubicación fija, pero generalmente se utiliza este tipo de ubicación, ¿no? Si quiero yo el plano de mensura lo puedo poner acá, si quiero la ubicación lo bajo, pero van a ver que cuando ustedes se acostumbren en su vida profesional tanto a dibujar como a leer planos, les resulta más fácil así. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el croquis de ubicación, directamente voy a este sector del plano. No lo estoy buscando por acá, si está acá, ver el croquis está acá, cada otro año. No, el croquis siempre, o generalmente casi todo lo ponen acá. Entonces es más fácil leerlo, más fácil leer. ¿No es cierto? Es como decir, che, acá va el capítulo 1, acá va el capítulo 1 del libro, acá va el capítulo 2, capítulo 3. Les repito, no está normalizado, pero de esta manera se hace más rápido. A un golpe de vista podemos ubicar dónde están los elementos del plano. Entonces dijimos que la portada es la parte derecha, de lo que se ve del plano, de lo que se ve, lo que generalmente, cuando tengan una operación, cuando sean profesionales, la gente le va a llevar. Generalmente va a llevar una fotocopia de esto. Le va a llevar una fotocopia de la portada. Porque, bueno, la gente sí ve el planito, pero entiende que la portada, como están todos los sellos en la portada, ahí van los sellos de catastro, de consejo profesional, los sellos del profesional, los sellos de los profesionales de catastro, entiende que esa es la parte más importante del plano y puede ser que así lo sea, ¿no es cierto? Entonces la gente le saca una fotocopia de eso y le lleva al profesional eso. Mire, yo tengo este planito. Ah, bueno, qué interesante, ¿no? Y este planito tiene estas características, tiene toda la información que está replicada en la otra parte del plano, pero escrita, ¿no es cierto? Bueno, esto varía según la primera parte, varía según sea el catastro municipal o provincial, y bueno, dice Dirección General de Catastro, Ministerio de Economía, Provincia de Santiago del Estero. La segunda parte sí es igual, está siempre ubicado en en las 4 carátulas de la misma manera, y dice la ubicación del inmueble, departamento, distrito, lugar, y la nomenclatura catastral a la derecha, ¿no? Actualmente se le agrega coordenadas geográficas. Después, la identificación del inmueble, cómo se llama el inmueble. Los inmuebles tienen un nombre. En un principio se llamaban Estancia Manogasta, Estancia La Paloma, Estancia de José Pedro, ¿no es cierto? Pero a medida que los profesionales, a medida que esas parcelas, esos lotes se fueron dividiendo con mensuras, se les fue dando ya nombres literales, ¿no es cierto? Lote A, lote B, lote C, por ahí el nombre de algún lugar, pero generalmente se llaman así, lote A, lote B, lote C, lote 1, lote 2, lote A 1, 5, 4, 8, lote 1, 7, 9, ¿no es cierto? Nombres que van surgiendo de diferentes divisiones. Y el padrón catastral, que es el número de identificación
de la parcela. Todas las parcelas, todos los inmuebles, todo lo que veíamos en la clase anterior, tienen un número de padrón catastral que hacen posible ubicarlo de una manera fácil en catastro. Luego vienen otros datos que son el propietario, quién es el titular del inmueble y cuál es el título de propiedad, ¿no es cierto? Cuál es el título de propiedad del inmueble, cuál matrícula folio real o cuál protocolo es el dominio que tiene. Y están los balances de superficie que me dice el profesional. Yo tenía, mi título dice que tengo 10 por 30, pero resulta que tengo 10 por 31, entonces me está sobrando a lo largo de todo el lote 10 metros cuadrados y esa es la diferencia que yo tengo. Y esa es la diferencia que yo justifico y es esa diferencia, esa parcela, entonces en vez de tener 300 metros cuadrados pasa a tener 310 metros cuadrados a partir de esa operación de mensura, ¿no es cierto? Y también está la firma del propietario y los profesionales y los sellos oficiales. Por esto que les digo que siempre van a recibir, o la mayoría de las veces, una fotocopia de simplemente la carátula del plano. Luego viene al plano de mensura en sí, ¿no? El plano de mensura de la propiedad, es decir, la medición de la parcela. Y esto debe tener el gráfico de la parcela, que debe ser claro y preciso, ¿no es cierto? Acá está graficado en color azul. Todo va en un solo color, todo va en color negro, pero acá está resaltado en color azul el gráfico de la parcela, es decir, el perímetro de la parcela. Tiene que estar en una escala adecuada, cosa de que las letras que estén adentro se las pueda leer, o sea, todo sea claro de leer, no quede engorroso, no quede muy chiquitito, y tampoco me quede tan grande que me ocupe mucho espacio, ¿no es cierto? Que también queda feo si ocupa mucho espacio. Los trazos, los tipos de línea de dibujo van variando, no son los mismos grosores. Le vamos dando importancia, eso ya lo saben, lo sabemos de dibujo 1, ¿no es cierto? Cuando teníamos el perímetro de la figura, o la parte visible de la figura, lo hacíamos con un trazo más grueso, y las líneas auxiliares, las líneas ocultas, lo hacíamos con diferentes líneas de trazo o con líneas más suaves. En este caso lo mismo. ¿Qué es lo importante del plano? Bueno, lo importante del plano es su forma, la forma que tiene la parcela. Entonces se dibuja con un grosor que resalte. La resolución dice con un grosor de 0,5, ¿no? El grosor de 0,5 de punta, ya sea de grafo o de CAD, ¿no es cierto? Cuando imprimimos es un grosor de 0,5 milímetros. Esta línea azul tiene que ser más gruesa. Tienen que resaltarse también los datos del polígono, ¿no? Los valores lineales, los valores angulares, los valores superficiales, el nombre del lote, ¿no? Y los linderos. Y un lado dice que tiene que estar arrumbado, debe tener el rumbo a un lado. Esto, volvemos al principio, lo que es definición de parcela, ¿no es cierto? Es un inmueble donde están consignadas sus medidas lineales, sus medidas angulares, su medida superficial y sus linderos, ¿no? De manera que no nos podamos equivocar. Entonces, todos esos datos deben estar, resaltar más en un plano de mensura, ¿no es cierto? Por ahí no es tan importante si tengo una superficie cubierta, si me comí acá, que estos son 4 metros, si me comí algo por acá, no resulta tan importante, o si me olvidé el ancho de la calle, o me olvidé algunas cosas, pero no debe faltar ninguno de los datos principales de la mensura o de la parcela, que están dados por ley. La ley de catastro indica que esos son los datos esenciales de la parcela, ¿no es cierto? Pueden ver que cada uno de los vértices de las parcelas del polígono, esto es un polígono dibujado, un polígono en 2D, ¿no es cierto? Están nomenclados, es decir, este lado se llama A, este lado se llama B, este vértice C y el vértice D. Y las medidas se expresan de esta manera. A, punto B, igual a 16,5 metros. Es decir, que el lado AB mide 16,15 metros. Puede ser A punto, puede ser A rayita al medio, puede ser A coma, ¿no es cierto? Diferentes formas de poner, definir un lado. Y los lados pueden ser en letras o pueden ser en números. Pero todos los lados deben estar designados de esta manera. O sea, a no equivocarme yo que esta parcela, que este es el lado AB. Esta parcela es fácil. Ya vamos a ver el gráfico que sigue. Esta parcela es fácil si yo no pusiera B acá, ¿no es cierto? Cualquiera se daría cuenta que eso mide 16,5. Y yo no le pondría acá CD,
cualquier persona se daría cuenta que esa medida es de 25,45. Porque porque es mucho más grande, porque está ubicado por afuera y bueno, y la resalta. Pero vamos a ver otro caso de que no necesariamente puede ser así. ¿Entienden esto, chicos? ¿Alguna pregunta? No, dije sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Y están, como dijimos, están ubicados los linderos, ¿no? El lote tanto de Umaño, el lote de González, calle Carabajal y calle Peralta Luna. Vamos a ver un plano, es un plano chiquito, 16 metros por 25, un plano de la ciudad. Este es un plano más grande. Si nosotros vemos acá, es un campo, fracción de campo, parte de la propiedad Colonia Dora y parte a su vez designado como lote tanto y tanto y tanto. Así se llama este inmueble, ¿no es cierto? El otro era simplemente lote 17. Este se llama de esta manera. Así dice el título que se denomina esta propiedad. Y tiene una superficie de 204 metros. Acá es donde vamos con lo que le decía antes de los lados y por qué se denominan así. Si ustedes ven acá, bueno, este plano está ocupando casi todo el alto de la carátula, ¿no es cierto? Y acá tiene, ustedes ven que acaba viene el vértice, a ver, estamos con el 1, el 2, el 3, va poniendo línea 3, 4, 4, 5, ¿no es cierto? Y van poniendo las medidas lineales. Pero en este caso salta del 5 al 12. ¿Qué pasó acá? O sea, se comió el vago, se comió el ingeniero, el dibujante se comió 7 vértices. No, están en un detalle. Como es tan pequeño para esta escala que eligió el profesional, que lo hace en un detalle. Hace un detalle a una escala mayor. Esto tiene una escala 1 en 10.000, esto está 1 en 1000. ¿No es cierto? Y acaba poniendo de vuelta los datos. ¿Ah? El vértice 5, vértice 6, vértice 7, vértice 8, y cada una de sus medidas. 7, 8, 8, 9. Tampoco da lugar a muchas dudas. ¿Por qué? Porque está puesto ahí. Está cerquita. Bueno, pero ya está. Ya no está en la alineación de la recta. Es una cotación diferente, ¿no es cierto? Entonces, por eso el nominar o denominar esa recta, ¿no? Este lado del 10 al 11 mide 10, 11, 12,50. Y también tenemos el problema acá, un recodo de un río viejo, ¿no es cierto? Hay muchas medidas y no entra. No entra en el gráfico original, no entra en detalle, por lo tanto el profesional que hizo acá una planilla de lados, ¿no es cierto? Donde me dice que el lado 1314, ¿eh? El lado 1314 mide tantos metros, que el lado 1213 mide tantos metros, ¿eh? Entonces de esa manera me va diciendo que el lado, si no tuviera la denominación, no sabría qué mide qué parte, ¿no es cierto? O sea, entre qué dos puntos yo tengo ese vector. Bueno, acá, de esta manera, puedo recorrer todo el lado, no hacer un plano demasiado grande, no llenarlo de detalles y salvar ese problema con una planilla. Los ángulos también están expresados de esta manera, ¿no? El ángulo 12 mide tanto, el ángulo 13 mide tanto. Si bien podría haber puesto los ángulos acá, bueno, no lo puso. O podría haber puesto estos lados, que son más largos, pero decidió el profesional sobre el río Viejo ubicar una planilla de lados y ángulos para hacerlo más entendible al detalle, ¿no es cierto? Para no hacerlo tan complicado, tan grande el plano. Si no, tendríamos que haberlo hecho un poco más grande. Otro contenido que tiene el plano de mensura es el croquis de ubicación y el croquis según título. Vamos un cachito para acá. ¿A dónde lo ubicamos? Generalmente acá. El croquis según título al lado de la parcela porque leemos esto y vemos a dónde está ubicado. Y el título en la parte de abajo. Generalmente, como le digo, eso no está normado, pero es algo que se utiliza siempre. El croquis de ubicación nos permite ubicar, como dice su nombre, la parcela dentro de un ámbito mayor, ¿no es cierto? Y yo le digo parcela A5, que aparentemente se llama así, esta parcela A5, y no sé dónde está ubicada. Pero ahora si yo hago un croquis de ubicación, por ejemplo, dentro de la ciudad, y digo que está entre calle Jujuy, Gorriti, Salta y Avenida Roca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, ya sé que yo voy a ir a esa manzana a ubicar. ¿No es cierto? Voy a ubicarme en esa manzana gráficamente o geográficamente y voy a encontrar que la parcela está a 20 metros de esta esquina y a 88,90 de esta esquina, ¿no es cierto? Aparte de la nomenclatura, que la nomenclatura ya habíamos visto también que es
que podían ser literales o podían ser nomenclaturas posicionales. Bueno, acá está la nomenclatura literal. Y algunos datos que hay que agregar en el código de ubicación son los anchos de calle, siempre tienen que estar los anchos de calle, qué tipo de calle es, si es de tierra, si es de asfalto, o si es enripiada, ¿no? Son 3 tipos de calle. Asfalto, que es pavimento, el pavimento puede ser articulado o rígido, o sea, asfalto o hormigón armado. Entonces le ponemos pavimento. Puede ser de tierra o puede ser consolidado, que es ripio, ¿no es cierto? Cuando le echan ripio y lo apretan con la máquina, queda la tierra madurita. Tiene que tener la nomenclatura, tiene que ser el perímetro de manzana, tiene que estar anotado cuánto mide toda la vuelta de la manzana, y el rumbo, el norte. Todos los gráficos tienen que tener rumbo y escala, ¿cierto? Como son diferentes gráficos y diferentes a diferentes escalas, tienen que tener de esa manera rumbo y escala, ¿no es cierto? ¿Por qué rumbo? Porque la podemos dibujar de otra manera a la parcela. Si ustedes lo ven acá, la parcela está acostada, ¿no es cierto? Si ustedes lo ven, acá la parcela está acostada, y si bien este no es el mismo, creo que hice un título, pero acá la parcela está parada, y miren el norte, está dibujado por otro lado. Si nosotros giramos la parcela hacia la derecha, si podemos acostarla esta parcela para este costado, y nos va a quedar que el rumbo es el mismo, el norte está ubicado para el mismo lugar, ¿no es cierto? Otra cosa que se está usando ahora es decir, lo dibujo todo para el mismo norte. Los nortes van, pero yo tengo una coherencia, no que acá tenga la parcela acostada y de repente acá la parcela parada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la parcela? No sé. Pero es válido estos dibujos. Pero generalmente ahora tratamos de que todos tengan el norte ubicado hacia el mismo lugar, ¿no es cierto? Y creo que el segundo título expresa las medidas lineales y angulares que me dice el título de propiedad, ¿no es cierto? El título de propiedad me dice que mi lote mide 11,46 por 20,30. Bueno, yo dibujo esos 11,46 por 20 por 30. Los títulos de propiedad anteriormente o muchas veces no se hacían en base a plano, ¿no? Generalmente no se hacían en base a plano. Entonces, el hombre iba al escribano y decía, mirá, le voy a vender yo iba al escribano con Arce, era el dueño, y el escribano me decía, ¿y cuánto mide su lote? Mirá, mi lote mide 10 de frente por 30 de fondo, ¿no? Más o menos, 10. Ah, bueno, entonces el tipo ponía, mide 10, 30, pero no sabía que el fondo tenía 10,25 y que el otro lado podía haber sido de 29,90, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como no se exigía plano, el tipo iba y decía, no, mira, mi lote mide tanto por tanto, ah, bueno, listo, le escriban a escribir y listo. Entonces los lotes generalmente, no generalmente, pero muchas veces, los títulos no coinciden con lo que dice la parcela. O dice que es un rectángulo, cuando en realidad, como en este caso, le falta un pedacito, ¿no es cierto? Es otra figura, cuadrilátero, pero no es un rectángulo, ¿por qué? Porque acá no tiene 90 grados. Y un dato que muchas veces no está es el de la superficie, ¿no es cierto? Que es fácil decir 10 por 30, 300 metros. Pero si yo sé que es un poquito más largo al fondo y un poquito más corto de este lado, bueno, yo tengo que calcular de otra manera. Entonces, se indica la superficie calculada, que eso ya lo calcula el profesional. Si no tiene la superficie el título, le ponemos que tenemos una superficie calculada. Otras cosas que tiene el plano son las referencias. Es decir, a ver qué significa cada uno de mis lados, ¿no es cierto? ¿Qué significa cada uno de los elementos que yo pongo en la parcela? Ya habíamos visto hace clases pasadas qué son los símbolos topográficos, ¿no es cierto? Que me reemplazan si yo tengo una iglesia en un plano grande, bueno, tengo el simbolito de la iglesia, simbolito de sembrado, simbolito de canal, etcétera, etcétera, para representar ciertas cosas, ¿no es cierto? Para representar ciertas cosas. En este caso también, yo tengo ciertas referencias para decir, mira, esta línea gruesa, el polígono es el límite de mi polígono y se llama línea de mensura. Después tengo una línea más fina que es un auxiliar, el alambrado, un muro medianero, un vértice, una estaca colocada, esta superficie cubierta, etc. Esos también están en el archivo de AutoCAD que les pasé, también están todas las referencias que utiliza la dirección de catastro.
Guárdenlo ese archivito porque es útil. Si alguno va a empezar a dibujar o algo, es algo útil porque están casi todos los datos y los tipos de letras, las alturas, todo eso está normalizado. Después está la planilla de coordenadas. Las planillas de coordenadas se utilizaban anteriormente al AutoCAD y anteriormente a las calculadoras y a muchas otras cosas, para poder calcular la superficie de un polígono. Como vimos en la primera clase, utilizando el método de Gauss, con coordenadas X y Y, podemos calcular superficie de polígonos irregulares, ¿no es cierto? Entonces, se pedía que esa planilla vaya juntada en el plano o se dibuje en el plano, no por ubicar el inmueble, porque el inmueble no se podía ubicar porque eran coordenadas locales, eran coordenadas que yo elegía, coordenadas que yo le daba a mi vértice 10, 10, 0, 0 o 1000, 1000, para cálculos, eran coordenadas de cálculo. Pero para que podamos controlar, para que Catastro controlara que estaba bien calculada la superficie, que estaban bien calculados los lados, estaban bien calculados los ángulos, se pedía esa planilla de coordenadas locales. Y hoy en día, ya con la utilización de los GPS, se solicita una planilla de georreferenciación o con coordenadas geográficas. En este caso, para parcelas que son mayores de 1 hectárea, se solicita que se presenten estos datos, ¿no es cierto? Y los demás, las parcelas urbanas, se siguen presentando, pero más que nada, porque sí, más que nada por tradición, la planilla de coordenadas. Aunque muchas veces los profesionales mienten en la planilla de coordenadas. Algo tan fácil, tan sencillo, que es calcular 4 puntos en AutoCAD, 4 coordenadas, mienten, se equivocan, le erran, o lo hacen así nomás y pegan de otras cosas. Entonces a veces, tal pirola, se pone a ver, che, vamos a ver, X, ¿cómo calculamos una distancia entre dos vértices? Bueno, X menos X, o este menos este, elevado al cuadrado, más norte menos norte, elevado al cuadrado, raíz cuadrada, me tiene que dar la distancia que yo tengo entre estos dos puntos. O sea, entre este punto y este punto lo calculo de esa manera, por Pitágoras. ¿Ah? Por Pitágoras calculo la coordenada, me meto, porque me gusta joder a mí a veces alguno, pongo y le digo, no, señor, está mal. Está todo bien, pero está mal. Está mal la planilla de coordenada, vaya y rehaga, corrija y haga bien las cosas, porque para eso le paga. ¿Ah? Hay pirolas y hay varios que son así también. Otro gráfico que va en el plano de mensura son los detalles de ochavas. ¿Qué es el detalle de ochava? Bueno, el detalle de ochava es una línea imaginaria, ¿no?, que está ubicada a cierta distancia de la intersección de los cordones vereda y sirve para que el auto que viene por esta calle no se lo encuentre de golpe al auto de esta calle y colisione en la esquina. Si estuviese cerrado bien derechito acá la propiedad, bien por este coso todo tapiada, vendría el auto a 40 y este auto a 60 y ¡pum! Entonces esto, que también se llama triángulo de visibilidad, está calculado, está desarrollado para que no ocurran los accidentes viales en las intersecciones de calle. Por eso se utiliza esta línea de ochava. ¿Qué es lo que indica esta línea de ochava? Bueno, que el propietario puede venir construyendo su propiedad por acá, llega a este punto y tiene que quebrar 1,41 m y girar por acá. Este triangulito no puede ocuparlo. Si bien el triangulito es de él, nadie se lo quita, no pasa a ser de la municipalidad, ni pasa a ser de los dueños de los autos, ni pasa a ser de kiosquero, ni de nadie, pero él no puede construir en esa propiedad. Por lo menos en planta baja. Por lo menos en planta baja. Si en planta alta quiere tirar el angulito, lo tira. Lo puede construir en el primer piso, en el segundo. Y estos gráficos de ochavas son obligatorios en las intersecciones, en los lotes que están en intersecciones de calles y avenidas. No así en las intersecciones de caminos, cuando estamos hablando ya de zonas rurales, o en una calle con una ruta, tampoco son obligatorios. Simplemente en intersección de calles y calles, o avenidas con calle, o entre dos avenidas, ¿no es cierto? Y algo que tiene característico el detalle de ochava es que eso depende de la municipalidad. Cada municipalidad, cada municipio indica
cómo son los anchos de ochavas. Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago del Estero dice que de la intersección de los cordones veredas, ya sean existentes o proyectados, desde ese punto de intersección, 9 metros hacia cada lado, desde 9 metros hacia cada lado se traza la línea de ochava. Mientras que la banda dice que desde el límite de propiedad a 2,83 metros para cada lado se va a trazar esa ochava. Son diferentes métodos que están hechos por ordenanzas municipales, ¿no es cierto? Lo arreglan los municipios. Ahora bien, cuando el municipio no tiene reglamento de ochava, caso de Loreto, caso de Ñatuya, o diferentes municipios de Ojos de Agua, por ejemplo, no tienen nombrado esto, no tienen definido, se utiliza ¿cómo se llama? La ordenanza de catastro, que es igual a la Municipalidad de Santiago del Estero, igual a la Municipalidad de Fernández. O sea, tiene esta característica. Esta es la provincial, digamos. Y si vas a la banda, ocupas esta, y Termas de Riondo. Si vas a Bandera, tiene otra diferente. Son pocos municipios que tienen diferentes tipos de ochavas, que también están puestos ahí en ese archivo de Kiev. Y bueno, y todos los gráficos tienen que indicar, como dijimos, el norte y la escala correspondiente, ¿no? Como este plano de mensura que vimos, tiene esta característica, el plano en general, es cierto que tiene diferentes gráficos y diferentes a diferentes escalas. Entonces tiene cada gráfico tiene que decir escala tanto. No tienen que olvidarse de eso. Siempre va la escala en cada uno de los gráficos. Por ahí podemos tener un bloque de ubicación dentro de una manzana, pero resulta que, por ejemplo, esa manzana está ubicada en, qué sé yo, en Villa La Punta, y no es tan reconocible la manzana, no voy a poder llegar a la manzana y decir, mira, esta es la manzana del lote. ¿Por qué? Porque todas las calles son públicas. Calle pública. Entonces yo hago una zonificación, quiere decir, hago a una escala más chica, dibujo la plaza o dibujo la iglesia y la manzana ubicada a 3 manzanitas de la iglesia o de la plaza principal, o de la estación de ferrocarril, o del cruce de un puente. Entonces podríamos agregar otro plano más acá, que sería la zonificación. Podríamos agregar otro croquis según título, si tuviese 2 títulos en mi propiedad. Podría agregar lo que ya vimos acá, un detalle, o sea, plano de mensura más un detalle. Podemos, esto podría ser, que vamos a ver en la próxima clase, un plano de mensura y división, tendríamos otro gráfico acá, un plano de mensura, división y loteo, y tendríamos 3 gráficos más, ¿no es cierto? Ya en un momento le subo al CUB varios planitos para que ustedes vean, tengan como referencia diferentes objetos que puede haber, que es el tema que viene, lo voy a subir ya para el tema que viene. ¿No es cierto? O sea, muchas formas variadas para poder construir un plano. Pero lo mínimo indispensable, los contenidos mínimos deberían ser estos, son estos de un plano de mensura, y no la truchada esa que ya le voy a pasar, que tiene este dato y este. De los 7 tiene 3. Y esto ha sido, bueno, esta ha sido la clase de hoy, chicos. ¿Les queda alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, ¿Están apurados por irse, che? Estar haciendo un edificio al lado de mi casa y no sé si se escuchará y cómo están picando. Bueno, si no tienen preguntas, lo hacemos ahí. Chicos, ustedes que están acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son casi la mitad del curso, por favor, decidamos el día del parcial. Es algo que a mí no me urge, pero quiero decir la fecha, el 1, el 2, el 8 o el 9. Veanlo ustedes. No es difícil el parcial, no le tengan miedo. Tienen que leer los apuntes, por lo menos tienen que leerlos, obvio. Por osmo si no lo van a sacar, ni por la moneda, ni tampoco se van a copiar, me imagino. Pero véanlo, o sea, mañana deberíamos saber ya qué día es el parcial.
Cosa que después no me diga, profe, falta una semana, yo tengo parcial de química, tengo parcial de biología, no sé, qué sé yo, cuántas cosas puede haber. Definámoslo en el grupo, traten de que hasta mañana o pasado tengamos la fecha de examen. El 8 es feriado, no feriado, qué sé yo. No sé, lo mismo, que sea feriado o no sea feriado, igual no hay nada. Seguro que otro parcial no van a tener, pero bueno. ¿Te parece si lo hacemos la próxima semana, Inge? O sea, esta del 30 no, porque son los finales, la próxima semana. Por eso No le sé si digo, los demás chicos podrán. fechas son el 1, el 2 y el 8 y 9. Ya, 1 y 2 es después del 30, el otro día. claro. El 8 Es la sería. semana que viene. Bueno, ¿les parece el 8 y 9 a ustedes, a los otros? Hablen, che. ¿Les parece para el 8 o 9? Hasta ahora Arce lleva la delantera y va a hacer lo que Arce diga, ¿no?